Dios los bendiga, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Quédese con nosotros porque vamos a estar hablando la palabra de Dios en forma doctrinal. Amén. Todo cristiano, todo evangélico debe predicar doctrina. Porque he escuchado pastores evangelistas que dicen, la doctrina nos divide. Estos pastores, estos evangelistas, estos misioneros dicen que la doctrina nos divide. Debemos hablar solamente de Jesús y nada de doctrina, porque la doctrina nos divide. Eso es lo que dicen la mayor parte del mundo cristiano. Amén. Analizando la Biblia, analizando las Escrituras, Jesucristo enseñó doctrina, porque Él mismo dice, mi doctrina no es mía. Amén. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, la del Padre. Una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, es esta, por ejemplo. Amén. Dios es Ejad, Dios es uno. A esta doctrina muchos lo han malinterpretado y lo han usado de Deuteronomio 6:4 para decir que Dios es una sola persona, cuando dice que Dios es uno. Concluyen, lo definen para decir de que Dios es una sola persona. Y después de hacer esto, las personas confunden totalmente y lo ridiculizan el Nuevo Testamento. Porque si Dios es una sola persona, según supuesto declaración o interpretación de Deuteronomio 6:4, entonces el Nuevo Testamento es un caos. Amén, es un caos. Porque el Nuevo Testamento nos declara claramente que Jesús, siendo persona divina, claro, cuando vino aquí a la tierra, Jesús era una persona de carne, sangre y hueso. Amén. Y estando en esta condición nuestra, enseñó, declaró de que Él no es solo, de que Jesús no es solo, sino de que Él mismo declara y dice, Juan 8:16, yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y más tarde también revelará otro más, Jesús, en Juan 14:16, que el Espíritu Santo no es la persona de Padre, tampoco la persona de Hijo, sino es otro del mismo tipo, amén, que glorifica al Padre y al Hijo, porque toma del Padre y del Hijo para glorificar, amén, el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la doctrina es importante en la vida cristiana. Si un predicador, si un pastor no te enseña la doctrina, usted está presto para caer en cualquier herejía. Por ahí aparecerán y dirán la gente, Jesús es solo, y como no tienes doctrina, entonces creerás, sí, Jesús es solo, Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Caerás por falta de conocer la palabra de Dios, que la doctrina. Si tú no tienes doctrina, vendrán otras personas y te dirán, Jesús es creación de Dios. Jesús no es el Padre, ni mucho menos igual que al Padre, sino una criatura. Y como no tienes doctrina bíblica, entonces caerás en ese engaño y dirás, Jesús es una criatura. Caíste en una herejía, caíste en una apostasía. Cuando no tienes doctrina de la palabra de Dios, entonces vendrán otro aire raro y te dirán que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Entonces creerás, porque no tienes doctrina, creerás en esa afirmación de esa persona que dice que Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Cuando te dicen eso, ¿de dónde lo han sacado esa falacia?
del libro de Éter, del libro de Mormón. Cuando por ahí un pastor, un evangelista, un supuesto ungido, te dice, no, Jesús es el mismo Padre y el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Te están hablando del terreno del libro de Mormón. ¿Qué dice Éter 3:14? Dice, yo soy el Padre, yo soy el Hijo y yo soy el Espíritu Santo. En el libro de Mormón, esa afirmación no se encuentra en la Biblia, donde Jesús haya dicho, yo soy el Padre, donde Jesús haya dicho, yo soy el Espíritu Santo. O sea, no hay ningún texto donde Jesús haya declarado, como lo está diciendo el libro de Éter del mormonismo. O sea, de la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos. Ellos tienen un libro llamado Moroni, el libro de Mormón. Cuando alguien viene y un pastor viene a decirte, Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿de qué terreno te está hablando? Te está hablando del terreno del libro de Mormón. Amén. Entonces, qué importante es tener doctrina, mis amados amigos y hermanos. Qué importante es estudiar la palabra de Dios. Amados amigos y hermanos, la doctrina cristiana bíblica es importantísimo en la iglesia de Jesucristo. Si no hay doctrina, la iglesia se corrompe, se malogra, se destruye, se degenera. Amén. Cae en las herejías, en las garras de apostasía. Señor, reprenda al diablo, hermano. Entonces, cuando venga alguien y diga Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, entonces usted va a decir, no, usted está hablando extrabíblicamente, porque el único que dice eso es en el libro de Mormón. Amén. Lo paras en seco y lo reprendes en el nombre del Señor y lo sacudes para que reflexione y regrese a la ortodoxia. Amados amigos, no hay un solo texto donde Jesús diga yo soy el Padre, donde diga yo soy el Hijo o yo soy el Espíritu Santo. Las tres soy yo una sola, no dice, ¿no? Así como hemos visto en este libro de Éter 3:14. Ahí sí explícitamente declara este libro que es extra bíblico y declara lo que dice. Éter 3:14, yo soy el Padre, yo soy el Hijo y yo soy el Espíritu Santo. Amén. Entonces algunas personas han agarrado eso para meter dentro del cristianismo que no tiene doctrina. Por eso Jesús dice claramente, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque en ellos parece que tenéis vida y ellas, o sea, no dice y él, no dice y ellas, hablan de varios. Y la Biblia está conformado en 66 libros inspirados, considerados como una inspiración. Algunos lo tienen como la Iglesia Católica Romana como 73 libros, que se les llama libros no inspirados, amén, que lo han incluido en la Biblia de ellos. Claro, la Biblia de ellos, de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante, no son dos Biblias. La Biblia es una sola. La Biblia es una sola. No hay otra Biblia para el católico, para el evangélico, para el protestante, para testigo de Jehová, para los adventistas. No, hay una sola Biblia. Y esa es la Santa Escritura, que se considera los 66 libros como una inspiración de Dios. Amén. Así que mis amados amigos y hermanos, cuando veo algunos comentarios en mis contenidos, algunos atacando al video, otros fortalecidos, alentados con la palabra, me alegro por ellos. Pero hay personas que han comentado diciendo de que Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Nos están hablando del terreno del libro extra bíblico, llamado Libro de Mormón. Ningún apóstol, óigalo bien hermano, ningún apóstol, ni Jesús declaró de ser el Padre o de decir que Él era el Espíritu Santo. Siempre lo distinguió Jesucristo. Después de haber resucitado Jesús, siguió siendo una persona, porque comió junto con sus apóstoles, estaban sentados después de haber resucitado Jesús. Era una persona real, resucitado, pero con un cuerpo corpóreo glorificado. Y esta persona divina, llamado Jesús resucitado,
Porque por ahí hay mucha gente que dice, ¿en dónde dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas? Cuando preguntan eso es porque no conocen la doctrina. No están adoctrinados desde el punto bíblico ortodoxo. Están preguntando del terreno extra bíblico, porque por ahí le han dicho que el Padre no es persona, que el Hijo no es una persona y el Espíritu Santo no es una persona. Pero eso es una falacia. ¿Por qué? Porque Jesús, después de haber resucitado, siguió siendo una persona. Él mismo dijo que un espíritu no tiene carne ni sangre, pero aquel que ve a Jesús, pues, ¿cómo veis que yo tengo? Eso es lo que dijo Jesús después de haber resucitado. Entonces, vemos claramente que Jesús resucitó como una persona con un cuerpo corpóreo glorificado. Amén. Y esta persona divina, resucitado por Dios, esta persona divina llamado Jesús, después de resucitar, habló que el Padre y el Espíritu Santo no es Jesús. Esa misma expresión Jesús sigue diciendo después de haber resucitado, porque hay muchas doctrinas que nos van a venir a confundirnos y a decirnos que Jesús, después de haber resucitado, está en modo Espíritu Santo. Para contrarrestar, para tapar la boca a esa afirmación, Jesús está dejando claramente registrada en Juan 20:17. Subo a mi Padre. Entonces Jesús no estaba en modo Espíritu Santo, siguió siendo hijo, porque nadie puede decir subo a mi Padre sin ser hijo. Jesús, después de haber resucitado, siguió siendo hijo y dijo subo a mi Padre, según Juan 20:17, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente aquí van a empezar a preguntar, ¿un Dios subiendo a otro Dios? Acá no dice un Dios subiendo a otro Dios. Acá dice la persona divina del Hijo resucitado, subo a mi Padre, identificándose que Jesús es el Hijo. En esa condición, después de haber resucitado, sigue siendo hijo. Subo a mi Padre. ¿Qué más dice? Y a vuestro Padre. Identifica que ese Padre de Jesús también es Padre de los apóstoles, a través de la fe que creyeron en Jesús. Luego sigue diciendo Jesús, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí dice, subo un Dios a otro Dios, no dice. Está distinguiendo de las personas divinas que la Biblia muestra. Jesús es una persona divina, resucitado después de haber resucitado con un cuerpo corpóreo glorificado. Y en esta condición de una persona divina con un cuerpo corpóreo glorificado, Jesús sigue diciendo de que es hijo. No dice, ahora ya estoy en modo espíritu, como por ahí hay una doctrina que dice que el Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la santificación. Eso es un engaño de personas que han sido engañados porque no tienen doctrina. Qué importante es la doctrina, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes doctrina, estas personas te van a engañar. Te van a decir que hoy Jesús está en modo Espíritu Santo. Amén. Y estas personas ya no esperan a Jesús, porque supuestamente en Pentecostés vino Jesús en modo Espíritu Santo. Ya no están esperando el arrebatamiento, porque no hay tercera venida de Jesús. Solo hay primera y segunda venida de Jesús, el Hijo. Amén, hermanos. Entonces, qué importante es la doctrina bíblica para el pueblo cristiano. Y no solamente para el pueblo cristiano, hay muchos pastores que no tienen doctrina. Cuando tratamos del tema del único Dios, no saben cómo demostrar. ¿Usted cree en la doctrina trinitaria? Cuando le preguntas, dicen, sí, y demuéstrame. No pueden cómo demostrar. Siendo líderes, siendo pastores, en esta condición se encuentran muchos. Por eso que el pueblo pierde o se pierde, es engañado por falta de conocimiento. Mi pueblo perece, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, por falta de conocimiento, por falta de doctrina, por falta de que alguien les diga
que alguien les enseñe la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos y amigos, que en este mundo cristiano tenemos cantidad de herejías metidos dentro del mundo cristiano? Entonces, es importante, amén, la doctrina. Entonces, la Biblia es un conjunto de doctrinas en lo cual está nuestra fe. Según la doctrina bíblica, creemos en un solo Dios que muestra también tres personas divinas. Un solo Dios, no una sola persona, un solo Dios, una sola esencia, una sola divinidad, una sola naturaleza indivisible. Amén. Pero también la Biblia nos muestra tres personas divinas. Entonces usted me viene a decir, ¿dónde dice tres personas divinas? ¿Jesucristo no era una persona divina? Ya no con este cuerpo corruptible, en otras palabras, para ser más claro, ya no con el cuerpo corruptible. Este cuerpo que Jesús tenía estando aquí en la tierra, ahora después de haber resucitado, fue glorificado. Y en esta condición de un cuerpo glorificado, Jesús siguió siendo una persona. Y esta persona divina reveló dos. Amén. Como ya les he dicho también aquí en el texto. Gloria a Dios. Juan 20:17. Aquí Jesús nos dice, en Juan 20:17 Jesús nos dice, subo a mí mismo. Voy a subir a mí mismo. No, dice subo a mi Padre, a mi Padre. Identifica una relación entre Padre e Hijo. Cuando hay una revelación explícita de Padre e Hijo, nadie puede venir a decirnos que Jesús es el mismo Padre. Jesús manda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19, después de haber resucitado. Después de haber resucitado, Jesús está dando una orden a los apóstoles que deben mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el bautismo. Que tienen que ir al mundo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al mundo. Aquí, después de haber resucitado, Jesús no está diciendo, ahora que ya soy Jesús en modo Espíritu Santo, bauticen en el nombre de Espíritu Santo. No dice. Amén. Porque según las doctrinas heréticas que tenemos dentro del mundo cristiano, dice que Jesús hoy es en modo Espíritu Santo. O sea, desde que resucitó, según esta doctrina, Jesús está en modo Espíritu Santo. Si fuese así, ¿por qué menciona aquí a tres sujetos? A Él, al Padre y al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Está equivocado Jesús? Jesús menciona una sola autoridad, una sola esencia. Pero en esa esencia se manifiesta Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que los apóstoles reciben una orden. Vayan a todo el mundo en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Hagan discípulos. Eso es lo que dice Jesús. Pero está hablando aquí después de haber resucitado. No en su carne, como muchos lo llaman, sino ya después. Y cuando después Jesús declara, sigue mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hay doctrinas con el celo de Dios, supuesto celo de unidad, piensan que Mateo 28:19 es una adulteración. Otros dicen no. No hay cumplimiento de ese mandato, así que nosotros no hacemos caso. Y hacen caso a una declaración de un apóstol, donde este apóstol en el libro de Hechos declara bajo la autoridad procedente se debe bautizar. Y estas personas lo reinterpretan para decir que ese es la fórmula. Qué triste, ¿no, amados hermanos y amigos? Estando con la Biblia en la mano, puedes estar condenado. Porque todo hombre y mujer que desobedece a Jesús y a su mandato de Mateo 28:19 para bautizar con un mensaje de reinterpretación de Hechos 2:38, está en rebeldía. Porque si tú no haces caso a lo que dice Jesús en Mateo 28:19 y lo bautizas solo en el nombre del Hijo, o sea, mencionas solamente al Hijo y no mencionas al Padre ni al Espíritu Santo, usted está en rebeldía, desobediencia. Y todo rebelde y desobediente a Jesucristo no tiene parte ni suerte en las cosas de Dios en el cielo. Por eso que Jesús va a decir
más allá cuando venga Jesús, donde Jesús dice: Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, hicimos maravillas, construimos templos hermosos y ganamos cantidad de almas en tu nombre. Hicimos milagros, resucitamos muertos, sanamos los enfermos en el nombre tuyo. Pero Jesús, ¿qué le va a decir? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque maldad es desobedecer lo que dice Jesús en Mateo 28:19. Y solamente mencionar al Hijo, amén, con la reinterpretación de Hechos 2:38. Hechos 2:38 no es una fórmula bautismal, es una declaración de una autoridad que procede del Hijo. ¿Y cuál es esa autoridad que procede del Hijo? Es lo que dijo Jesús en Mateo 28:19. Todo hombre y mujer que se haya bautizado bajo esa reinterpretación de Hechos 2:38, pues lamentablemente, no porque yo diga, sino porque Jesús está declarando que es una rebeldía. Es una rebeldía no obedecer lo que Jesús manda. Todo el contexto del libro de Hechos, todo el capítulo del libro de Hechos revelan cómo los apóstoles se esforzaron a presentar a Jesús como el Hijo de Dios y no como el Padre ni como al Espíritu Santo. Léaselo, estúdielo, por ejemplo, Hechos 3:13. Ahí no dice que, ahí los apóstoles no dicen que Jesús era el Espíritu Santo. Léaselo y tenga comprensión lectora. Los apóstoles siempre están demostrando de que el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo no es la misma persona, ni mucho menos modos o títulos. Señores, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen la Biblia y no entienden estas verdades? Los apóstoles nunca hablaron en el libro de Hechos que Jesús era el Espíritu Santo o que Jesús era el mismo Padre. Distinguen en Hechos 2:33. Jesús exaltado recibe del Padre la promesa del Espíritu y lo derrama. La Biblia declara que Jesús es Dios. Eso no indica que sea el Padre. Luego la Biblia indica que el Padre es Dios. Entonces usted ya dirá: ¿dos dioses? La Biblia dice el Espíritu Santo es Dios. Luego, cuando la Biblia dice que Jesús es Dios, cuando la Biblia dice que el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, Jesús lo revela de que no son tres dioses. ¿Por qué? Porque Jesús dice en Hebreos 1, 2 y 3 de que el Hijo es la imagen del Padre, de la sustancia misma del Padre siendo imagen. Entonces no es otro Dios, es de la misma naturaleza del Padre. Luego, por otro lado, Jesús revela del Espíritu Santo no como otro Dios. Él mismo dice: procede del Padre. No biológicamente, sino eso demuestra la distinción entre las tres personas divinas. Hay una distinción. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús es Dios, no está diciendo que sea el Padre. Está reconociendo en la Biblia que Jesús, siendo el Hijo, llena los requisitos de ser Dios. Luego la Biblia dice que el Padre es Dios. Con eso no quiere decir que es otro Dios del Hijo. La Biblia está reconociendo al Padre como divino, como que el que tiene para que sea Dios. Luego termina la Biblia diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Reconoce a la persona del Espíritu Santo como divino. ¿Por qué digo que es como una persona divina el Espíritu Santo? Porque Jesús mismo declara y dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, Él os guiará, Él os guiará a toda verdad. Amados amigos y hermanos, con estas afirmaciones de la Biblia, mucha gente confunden y empiezan a caer en el treteísmo, otros caen en el patripacianismo. Se da cuenta, ¿no? Qué importante es la doctrina bíblica dentro del pueblo cristiano. Así que Jesús nunca enseñó o declaró después de haber resucitado, diciendo de que Él es el mismo Espíritu Santo o que Él es el mismo Padre. Estamos hablando después de resucitar o después de que Jesús haya resucitado. Declaró, distinguió al Padre y al Espíritu Santo con el Hijo. Repito, cuando digo personas, me aferro a Jesús resucitado como persona. Jesús
después de resucitar, era una persona divina. Y esta persona divina con un cuerpo corpóreo glorificado declaró y dijo: subo a mi Padre, a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Y los apóstoles distinguieron al Espíritu Santo, amén, y fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Como dije al inicio, muchos pastores, muchos evangelistas o supuestos profetas dicen que la doctrina nos divide. Eso es lo que he escuchado. Pero cuando escuchas eso, están diciendo la verdad. Porque cuando Jesús empezó a dar doctrina, todos se fueron, casi todos. Porque la mayoría le seguían mientras Jesús le daba leche, mensajes bonitos, amén, mensajes evangelísticos, de sanidades, de milagros, cómo la gente seguía. Entonces, para saber si son verdaderos seguidores de Jesús, Él empieza a dar doctrina. Jesús empieza a dar la doctrina y la mayor parte de sus seguidores se fueron porque dijeron: dura es esta palabra. ¿Sabían eso? ¿Han leído ese texto? Porque no estoy hablando fuera extra bíblico, estoy hablando lo que dice la Biblia. En sus primeros inicios de su ministerio, Jesús empezó a hacer milagros. Le dio comida gratuitamente a 5,000 y a 4,000 y sanidades por todos los lados. Y la gente, cómo querían seguirle. Miles le seguían a Jesús. Amén. Pero cuando empezó a enseñar, cuando empezó a dar doctrina, Jesús, la gente empezaron. En el capítulo 6 de Juan empieza la enseñanza. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amén. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, amén, es verdadero discípulo. Y la gente no entendieron eso. Este hombre está loco. ¿Cómo nos va a decir eso? ¿Cómo va a decir que vamos a comer su carne y su sangre? Está loco. Algo le ha pasado. Amén. Por ejemplo, en Juan 6:53, ¿qué dice Jesús? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida. Imagínese que te digan eso. ¿Usted qué dice? Este señor está loco. ¿Qué le pasa? Algo le ha sucedido. Es que Jesús no estaba hablando de comida física, estaba hablando de comida espiritual. Si tú no comes la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra viva que vino del cielo. Amén. Si tú no aceptas a Jesucristo como el Hijo de Dios enviado por el Padre, tal como dice Juan 3:16, no serás salvo, no estás salvo, sigues en la condenación. Si tú no reconoces que Jesucristo ha resucitado por el Padre, por medio del poder del Espíritu Santo, y no confiesas como dice Romanos 10:9-10, estamos perdidos. Amén. Cuando Jesús le dice, como dice el texto, aleluya, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida. Cuando uno no es espiritual, ¿qué procesa en su mente? ¿Cómo es este hombre nos va a dar de comer su carne? Eso es lo que procesaron los judíos en su tiempo de Jesús. Empezaron a hablar. ¿Cómo vamos a comer a este Hijo del Hombre para tener vida? Jesús ya no estaba hablando en forma así suavecito, estaba hablando profundidades. Él es el Logos, el verbo viviente, la vida eterna que se manifestó. Si tú no aceptas sus palabras, si tú no comes lo que Jesús enseña a través de su enseñanza, no tendrás parte ni suerte en el reino de los cielos. Para ser parte del reino de los cielos es necesario aceptar a Jesús primeramente como el enviado por el Padre, tal como dice, amén, el apóstol Pablo. Y los apóstoles también dicen: cree en él, Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Jesucristo mismo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos entendieron mal. Nosotros nunca hemos sido libres, dijeron, a pesar que políticamente estaban esclavos de Roma, o nunca hemos sido esclavos de nadie. Así mucha gente hoy también dice: no, yo no soy esclavo de nada. Yo no soy esclavo de nada. Vivimos en un país democrático. No, de eso no está hablando. Está hablando Jesús de la esclavitud del pecado.
del vicio, del pecado que corrompe la humanidad, que destruye al hombre y la mujer. Satanás vino a destruir y arruinar al hombre, pero Jesucristo vino a reconstruir lo arruinado por Satanás. Amados amigos, qué importante es la doctrina bíblica en una congregación. Entonces Jesús, cuando habla estas cosas, la gente empezaron a irse. Y sus discípulos reaccionaron en Juan 6:60, que dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque si fuese chisme, cuentos, cuéntame tu vida, que esto, que acá, para eso sí llegaríamos mucho más, ¿no? Pero bienaventurado usted que está aquí. Amén. Entonces Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Ya no andaban con él. Entonces Jesús no ha suavizado la doctrina en su tiempo. Hoy hay pastores que lo han suavizado la Biblia. Ya no hay palabra dura. Todo es te decretamos, te bendecimos, te declaramos millonario. Todo es una cosa así. Ya no hay palabra dura para que el pueblo reflexione, reaccione de su condición y que busquen a Dios y que puedan venir a los pies de Cristo. Amén. Cuando Jesús veía que todos sus discípulos estaban yendo, no le dijo: voy a bajar la doctrina, voy a suavizarla para que no se vayan, porque las ofrendas y los diezmos, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a mantener mis discípulos? Ellos no trabajan y ahora toda la gente se está yendo, así que voy a bajar el mensaje. No dijo. Amén. No dijo: esperen, lo voy a cambiar para que sea más fácil. No dijo Jesús eso. Al contrario, Juan 6:67, ¿qué dice? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Bueno, si a ustedes no les gusta la palabra, pueden irse, pueden retirarse. Si no les gusta la palabra dura, mejor sálguense. Amén. Jesús le dijo claro: ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces, un discípulo en Juan 6:68 dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué lindo de las personas que dicen, cuando escuchan: este predicador es duro, no tiene amor, no tiene misericordia. Amén. Me largo de esta congregación, me voy de esta iglesia. Muchos se han ido. Amén. Porque dice que ese predicador es duro, no tiene misericordia. Así no se predica. Hay que predicar con oratoria, con hermenéutica, homilética. No tiene amor, y todo es amor. Ahora, de los últimos pastores de estos tiempos, es puro amor. Todo es amor. No hay palabra dura. Y en esa congregación de amor hay cantidad de personas. Amén. Gloria al Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué tremenda respuesta cuando Jesús dice: si a ustedes no les gusta el mensaje que predico, pueden irse también, así como los demás que están yéndose, pueden irse. Entonces uno que estaba con ese temor, deseo de conocer más a Dios: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida, ¿a dónde voy a ir? ¿En otro lugar? ¿Qué voy a encontrar en otro lugar? Tú tienes palabras de vida. Bendito sea el Señor, hermanos. La doctrina verdadera no siempre es cómoda. No es cómoda. La doctrina verdadera no es siempre una comodidad. No todos aceptarán la verdad. Por eso les dije: no todos aceptarán la verdad. Están con nosotros, pero no eran de nosotros, dice la Biblia. Esa es la doctrina. La doctrina es el que limpia al pueblo. Cuando no hay una doctrina en una congregación, el pueblo se corrompe. El pueblo se destruye, se mundanaliza, se contemporiza. Ya no hay espiritualidad, ya no hay temor a Dios, todo es irreverencia. Faltosos, amén, irreverentes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la doctrina verdadera no siempre es cómoda, siempre nos incomoda. Porque es como una espada de dos filos que te corta y me corta. Y al cortar, duele. Esa es la palabra dura. Porque cuando te duela, es porque tú estás mal. Cuando te cae la palabra, es porque te sientes mal o estás andando mal.
Pero si tú andas bien delante de Dios, la palabra de Dios es como una miel, dulce como una miel. Te fortalece, te alienta, te levanta, te edifica, te vuelves más robusto espiritualmente. Pero cuando tú estás mal, esa misma palabra te va a cortar y vas a decir, ¡ay! Y vas a decir, ese pastor no tiene amor, ese pastora no tiene misericordia. Así no debe predicar. Lamentablemente has caído en liviandad. Amén. Cuando ustedes ven, no hay prédicas de doctrina, de santidad. Hermano, tú puedes vestir lo que quieras. Dios ve el corazón y no el extremo, el externo. Externamente, vístete como quieras. Señor, reprende, hermanos. La doctrina cristiana siempre ha sido dura. Y cuando hay doctrina, se conoce quién es quién. Cuando tienes doctrina, vas a saber quién está en la verdad y quién está mal. Vas a tratar de ayudar y no se van a dejar. Por eso cuando yo predico, por ejemplo, la doctrina fundamental del cristianismo, que es Dios es uno. Dios es uno, pero también la Biblia habla de que hay tres personas divinas. Porque la persona divina llamado Jesús, después de resucitar, siguió mencionando a dos. Nunca Jesús, después de haber resucitado, dice, yo soy el Padre o yo soy el Espíritu Santo. Jamás. Siempre seguía hablando con distinción. Amén. Entonces cuando por ahí viene alguien y dice Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, usted dirá, pues este señor, ¿qué pasa? ¿De dónde saca esa palabra? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde Jesús dijo esa palabra? Y cuando te traen, por ejemplo, Juan 14, 7 o 9, ¿qué vas a decir si no has entendido Juan 14? Porque hay gente que te van a citar Juan 14, 9 y Juan 14, 7 para decir que Jesús es el mismo Padre. Y si tú no has estudiado Juan 14, ¿cómo vas a contrarrestar eso? Porque cuando dicen Juan 14, 7 y 9, que es el mismo Jesús, es el mismo Padre, están confundiendo la unidad con la esencia. Porque en Juan 14, todo el capítulo habla de unidad y esencia. Y estas personas confunden la unidad con la esencia. Por eso que caen en una herejía. Amén. Porque el Hijo no es el Padre, sino revela a ese Padre que no muda ni varía, según Santiago 1:17. Entonces hay gente que lo han mudado al Padre, lo mudan y le ponen sangre al Padre. Otros lo han mudado al Espíritu Santo con sangre, porque dicen Jesús es el Espíritu Santo. Entonces este capítulo 14 es importantísimo para que usted pueda entender y no caer en la herejía, hermano. Unidad de manifestación en el capítulo 14 de Juan, que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto para muchos es que Jesús es el Padre, porque dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ah, Jesús es el Padre. Cayeron en la herejía del patripacianismo, modalista, unicitaria del siglo III, que resucita en 1913, otros tienen recién 80 años. Luego vemos en Juan 14 la unidad de esencia o naturaleza. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí, Juan 14, 10 y 11. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Esto habla de una unidad de esencia o naturaleza. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Eso no quiere decir que el Hijo está metido dentro del Padre y el Padre está metido dentro del Hijo, no. Habla de una esencia única, indivisible, de una naturaleza única. Así como usted y yo estamos en una sola naturaleza, siendo distintos en identidad, en voluntad, en amor, pero subsistimos en una sola esencia o en una sola naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza humana? La especie humana. No hay 2, 3 especies para el hombre, para las personas. Hay una sola especie y a eso se le llama especie humana. En esa naturaleza humana subsiste el ser racional que es el hombre, siendo distinto. Y la Biblia está declarando en Juan 14, 10 y 11 de que Jesús, siendo la imagen, está en una sola esencia y naturaleza divina. Por eso que comparten una sola naturaleza, no 2 naturalezas, para que tú digas y me ataques y me digas, tú crees en 3 dioses.
Porque hay mucha gente cuando digo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son un solo sujeto, son tres personas divinas que están en una sola esencia, un solo Dios. Entonces ellos dicen, tú eres treteísta, tú eres politeísta, tú eres de la Iglesia Católica Romana. Esa afirmación es una declaración desde el punto de vista analfabetismo doctrinal. Están más lavados del cerebro que estudiar la Biblia y analizar las cosas claras. Juan 14, 10 al 11 declara la unidad de esencia y naturaleza. Entonces, ¿por qué usted viene con el cuento de tres dioses? ¿Por qué viene con ese cuento de tres de Dios? Nosotros los trinitarios adoramos tres dioses. ¿De quién te ha engañado? ¿Quién te ha lavado el cerebro? Amén. Si Jesús mismo dice, siendo hijo, al Padre, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Eso habla de una naturaleza divina única, indivisible, de una esencia única. Por eso que Jesús en Mateo 28, 19 menciona una sola autoridad, onoma, nombre. Nombre significa autoridad. En otras palabras, esencia única, indivisible. Y en esa esencia única, indivisible, muestra Jesús al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vayan a todo el mundo mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y después de hacer discípulos a las personas que se convierten a Cristo por la fe, entonces bauticen mencionando al Padre, mencionando al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hoy tenemos doctrinas dentro del mundo cristiano discutiendo cuál es el verdadero bautismo. Y dicen, Hechos 2:38 o Mateo 28 y 19. En una discusión sin edificación. Los apóstoles, ¿ustedes creen que haya cambiado lo que dice Mateo 28, 19 para solamente bautizar solo en el nombre del Hijo? ¿Ustedes pueden pensar eso? ¿O es que el libro de Hechos no está hablando del bautismo o la fórmula bautismal, sino la procedencia que viene de Jesús? O la autoridad que proviene de Jesús. ¿Y cuál es la autoridad que proviene de Jesús según el bautismo? O para el bautismo. Es según Mateo 28, 19. Por eso que los apóstoles dicen, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Eso no está diciendo que sea una fórmula. Está diciendo, bautícense bajo la autoridad que Jesucristo ha declarado. ¿Y cuál era ese? Mateo 28, 19. Si Hechos 2:38 fuese una fórmula bautismal, entonces echar fuera demonios también es una fórmula bautismal. Hay que declarar la fórmula para botar los espíritus inmundos de las personas que están endemoniados. No, Señor. Todo hombre y mujer, todo pastor o concilio que se aferra en Hechos 2:38 están dañando al pueblo cristiano. Están haciendo una terrible maldad. Amén. Porque si Hechos 2:38 es la fórmula bautismal, entonces echar fuera demonios, porque también en el libro de Hechos menciona que echaban fuera los apóstoles a los demonios en el nombre de Jesucristo. Amados, piense bien y vuélvase a la ortodoxia. Amén. Por ejemplo, en Juan 14:20, unidad con los creyentes. ¿Qué dice? Yo en vosotros y vosotros en mí. Cuando dice eso, ¿la iglesia es Jesucristo? Cuando dice eso Jesús, ¿la iglesia con Jesucristo es la misma persona de Jesucristo? No, pues está hablando de una unidad entre Jesucristo con su iglesia. Yo en vosotros y vosotros en mí. Yo en vosotros y vosotros en mí. Entonces la iglesia se convierte en Cristo Jesús, en la persona del Hijo. Porque muchos dicen, el Padre que mora en mí. El Padre estaba metido dentro del Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús es el mismo Padre. Cuando dice Jesús aquí, yo en vosotros y vosotros en mí, ¿está diciendo de que la iglesia es mismo Jesucristo? No, pues. Está hablando de la unidad. Unidad con los creyentes, con su Salvador. Entonces el problema de mucha gente es que confunden la unidad con la esencia. Para decir que Jesús es el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Qué triste, qué triste. Amados amigos y hermanos, con esto voy a finalizar. Qué importante es la doctrina. Por eso que la profecía se cumple, como la iglesia de Apocalipsis, capítulo 3, la Odisea. Una iglesia tibia, una iglesia mundana,
una iglesia liberal, una iglesia donde ya Jesús ya no está en el corazón del creyente, ya no está en la congregación, ya no está. Y esta congregación de la Odisea es parecido a la iglesia actual, porque hay muchos fríos, amén, y hay muchos que están hirviendo en el Espíritu Santo, calientes, pero hay muchos tibios también, que le dan náuseas a Jesucristo, a Dios, porque dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, la iglesia tibia, mundana, liberal, le da náuseas a Jesucristo, le da vómitos. Amén. Tú dices que crees en Dios, tú que dices que crees en Cristo, pero con tus hechos lo niegas. Le das vómito a Dios, le das náusea a Dios. Amén. Prefiere que seas mundana, que nunca has conocido a Dios, o que conociendo a Dios seas una iglesia ferviente, fiel, victoriosa, lleno del Espíritu Santo. Dios prefiere uno de los dos, que seas tibio. Los tibios le dan náuseas, vómitos a Dios. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Porque dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y mira, lo tienen a Jesús ya fuera de su corazón. La iglesia de la Odisea lo tenían a Jesús fuera de su corazón, del pueblo cristiano y de la organización. Ya no estaba Cristo en la organización, en el concilio, sino fuera. Y de cada corazón del creyente, Jesucristo ya estaba fuera. ¿Dónde vemos? Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ya no está dentro de tu corazón Jesucristo, por cuanto eres tibio, mundano, liberal, contemporizado. Amén. Mediocre, siendo cristiano, falso, mentiroso, engañador, traicionero, siendo cristiano. Entonces, Jesucristo ya no está en tu corazón, ya no está en ti. ¿Qué dice Jesús? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ya está fuera de la puerta del corazón de cada creyente, y Cristo está tocando. Él no se mete como el diablo. Él es un caballero que toca el corazón de cada persona cuando lo sacan a Jesús. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta. Qué importante es oír la voz de Dios en esta noche. La palabra está declarando la voz de Cristo, y nos está diciendo, amén, el que oye, y si alguno oye mi voz, si alguno, siquiera 2 o 3, oye mi voz y abre la puerta de su corazón, la puerta, amén, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendrás la paz, tendrás la restauración, saldrás de la mundanalidad, del libertinaje, de la hipocresía, siendo cristiano. Y el verso 21 declara una verdad: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesucristo venció, no era tibio, no era frío, estaba lleno del Espíritu Santo, ayunaba, oraba, predicaba, vivía lo que predicaba, vivía en santidad. Por eso Cristo mismo dice, ejemplo os he dado, ejemplo os he dado. Amén. La predicación no es simplemente predicar, sino dar ejemplo, vivir lo que uno predica. Predicar, amén, pero también vivir lo que uno predica. Entonces dice, Jesús había vencido todo esto, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Venció la prueba, venció toda la mundanalidad, la tibieza. No cayó a eso de tibieza. Siempre mantuvo su vida espiritual ardiendo en el Espíritu Santo. Y así terminó su ministerio. Amén. Murió y venció al diablo, a los demonios y a la carne. Por eso dice, el que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús siempre distinguiendo de que Él no es el Padre. Y promete a los fieles que también gozarán de la bendición de Dios. Amén. Así como el Hijo venció en esta tierra al diablo y a la carne y a la mundanalidad, la tibieza, la hipocresía, lo venció y como tal se sentó, dice la Biblia, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendito sea el nombre del Señor. Es una promesa grande para la gente que cree en Cristo. Amén. Aquí vemos sentado. ¿Por qué? Porque Jesús al ascender al cielo está sentado delante de su Padre, intercediendo por los creyentes que están en ese proceso en esta tierra. Pero en el capítulo 5 de Apocalipsis ya no estará sentado, porque la iglesia ya está en el cielo, arrebatada. Y Jesús ya no está sentado intercediendo, sino de pie para recibir todo el poder y el reino del mundo que Satanás lo tiene, y cuando venga en su segunda venida visible junto con su iglesia, toma el poder y el control político social del mundo. Y va a haber un gobierno de 1000 años para empezar. Amados amigos, esta es la promesa de nuestro Dios, de la Biblia, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina fundamental es importante para el pueblo cristiano. Si el pueblo cristiano no tiene doctrina, usted va a ver cristianos para escoger, templos para escoger. Por otro lado, como discotecas, por otro lado, hermano, tantas cosas. Hoy hay mucho libertinaje dentro del mundo cristiano. Amén. Espero que usted no sea esa persona. Vuélvase al primer amor. Si Jesucristo está fuera de tu corazón y tocando su corazón, la puerta de su corazón, ábrele. Y dile: Jesús, venga a mi corazón, venga a mi vida, entra a mi corazón. Perdona mis pecados y ayúdame. Dios lo bendiga, amados amigos y hermanos. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad.